Las cruzadas fueron una serie de guerras religiosas sancionadas por la Iglesia Latina durante el período medieval, dirigidas principalmente a recuperar Tierra Santa del dominio musulmán. Estas guerras, que se extendieron desde finales del siglo XI hasta finales del siglo XIII, desempeñaron un papel crucial en la configuración de la historia de Europa y Oriente Medio, dejando un impacto profundo en el panorama político, religioso y cultural. A continuación, se presenta una exploración integral de las cruzadas, destacando sus causas, principales campañas y sus efectos a largo plazo en Europa y el mundo islámico. Antecedentes y causas. Las cruzadas estuvieron motivadas principalmente por factores religiosos y políticos. El objetivo principal era recapturar Jerusalén y otros sitios sagrados que habían caído bajo el control musulmán. Sin embargo, subyacentes a esto había varios problemas más profundos. 1. Celo religioso. Las cruzadas estaban profundamente arraigadas en la creencia cristiana medieval de que la guerra librada por una causa santa, en particular para la defensa o reclamación de Tierra Santa, era una acción justificada e incluso justa. La Iglesia Latina, en particular bajo el liderazgo del Papa Urbano II, convocó estas guerras como actos de penitencia religiosa y salvación. Los cristianos creían que al tomar la cruz y luchar en Tierra Santa, podían ganar la salvación y el perdón de sus pecados. 2. Autoridad papal. El auge de la autoridad papal en Europa fue otro factor importante. La Iglesia buscaba afirmar su dominio e influencia sobre los gobernantes seculares de Europa, y las cruzadas proporcionaron una forma de unir a los caballeros y reyes cristianos detrás de una causa común. La convocatoria del Papa Urbano II para la Primera Cruzada en 1095 fue motivada en parte por el deseo de fortalecer el poder político del papado uniendo a la cristiandad europea bajo su liderazgo espiritual. 3. Feudalismo y caballeros. Las cruzadas también ofrecieron una salida al exceso de energía de la clase guerrera feudal en Europa. Durante este tiempo, Europa estaba plagada de conflictos internos entre los señores feudales, y las cruzadas proporcionaron una oportunidad para redirigir sus tendencias militaristas hacia un enemigo común. Los caballeros, vinculados por el código de caballería y en busca tanto de recompensas espirituales como materiales, estaban ansiosos por unirse a estas guerras santas. 4. Llamado de ayuda del Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino, que había estado perdiendo territorio frente a los turcos selyúcidas, desempeñó un papel clave en el inicio de las cruzadas. El emperador Alejo I Comneno apeló a Occidente para obtener asistencia militar, particularmente después de la derrota bizantina en la batalla de Manzikert en 1071, que vio la pérdida de gran parte de Anatolia. El Papa Urbano II aprovechó esta solicitud de ayuda como una oportunidad para unir a la cristiandad occidental en la defensa del Imperio Cristiano Oriental y la recuperación de Tierra Santa. 5. Ambiciones económicas y territoriales. Aunque las motivaciones religiosas fueron centrales, también hubo importantes razones económicas y políticas detrás de las cruzadas. Muchos nobles y caballeros europeos vieron en las cruzadas una oportunidad para obtener riqueza, tierras y estatus. El Levante se consideraba una tierra de oportunidades, que ofrecía grandes recompensas para aquellos que pudieran apoderarse de territorios y controlar rutas comerciales. La Primera Cruzada, 1096-1099. La Primera Cruzada fue lanzada por el Papa Urbano II en 1095 durante el Concilio de Clermont, donde llamó a los cristianos a tomar las armas y liberar Jerusalén del dominio musulmán. La respuesta fue abrumadora, con miles de caballeros, campesinos y clérigos emprendiendo el viaje a Tierra Santa. La Primera Cruzada fue notable por ser la más exitosa en lograr su objetivo inmediato, la captura de Jerusalén. 1. Cruzada del pueblo. Antes de que los ejércitos oficiales de la cruzada partieran, un grupo desorganizado de campesinos, conocido como la Cruzada del Pueblo y liderado por figuras como Pedro el Ermitaño, partió hacia Tierra Santa. Sin embargo, este grupo estaba mal equipado y en su mayoría fue masacrado por los turcos antes de llegar a su destino. 2. El sitio de Antioquía. Una de las batallas clave de la Primera Cruzada fue el sitio de Antioquía en 1097 y 1098. Después de un largo y agotador asedio,
los cruzados capturaron la ciudad en junio de 1098. Sin embargo, pronto se encontraron sitiados por un ejército musulmán y, solo después de luchar desesperadamente y la supuesta intervención divina, lograron retener la ciudad. 3. La captura de Jerusalén. El evento más significativo de la primera cruzada fue la captura de Jerusalén en 1099. Los ejércitos cruzados asaltaron la ciudad y, después de un brutal asedio, tomaron el control. La masacre que siguió fue horrenda, con los habitantes musulmanes y judíos siendo masacrados en gran número. Este evento resonaría en todo el mundo islámico y dejaría un legado de amargura que persistiría durante siglos. Tras la captura de Jerusalén, los cruzados establecieron varios estados cruzados, incluidos el Reino de Jerusalén, el Condado de Edesa, el Principado de Antioquía y el Condado de Trípoli. Estos estados a menudo eran frágiles y constantemente amenazados por fuerzas musulmanas. La Segunda Cruzada, 1147-1149. La Segunda Cruzada fue lanzada en respuesta a la caída del Condado de Edesa, uno de los estados cruzados, ante las fuerzas musulmanas en 1144. Sin embargo, la Segunda Cruzada fue en gran medida un fracaso. 1. Participación europea. A diferencia de la Primera Cruzada, que fue impulsada principalmente por caballeros y señores locales, la Segunda Cruzada contó con la participación de reyes europeos, notablemente el rey Luis VII de Francia y el emperador Conrado III de Alemania. A pesar de esta participación de alto nivel, los cruzados se vieron plagados por una mala planificación, falta de coordinación y divisiones internas. 2. Sitio de Damasco. Uno de los principales objetivos de la Segunda Cruzada era capturar Damasco, una ciudad musulmana clave. Sin embargo, el sitio de Damasco por los cruzados en 1148 terminó en fracaso después de solo unos pocos días, y los cruzados se vieron obligados a retirarse. Este fracaso dañó gravemente la moral de los cruzados y debilitó su posición en Tierra Santa. El fracaso de la Segunda Cruzada envalentonó a los líderes musulmanes, en particular a Nur ad-Din, el gobernante de Alepo y Damasco, quien desempeñaría un papel clave en la resistencia musulmana contra los cruzados. El ascenso de Saladino y la Tercera Cruzada, 1189-1192. El líder musulmán más famoso de las cruzadas fue Saladino, Salah ad-Din, un líder militar kurdo que se convirtió en el sultán de Egipto y Siria. Saladino unificó gran parte del mundo musulmán y lanzó una exitosa campaña para reclamar Tierra Santa de los cruzados. 1. Batalla de Hattin. El punto de inflexión llegó en 1187 en la Batalla de Hattin, donde Saladino derrotó decisivamente a las fuerzas cruzadas y capturó al rey Guido de Jerusalén. Tras esta victoria, las fuerzas de Saladino recapturaron Jerusalén más tarde ese año, un evento que sacudió a la cristiandad y llevó a llamados para una nueva cruzada. 2. La Tercera Cruzada. La Tercera Cruzada fue lanzada en respuesta a la caída de Jerusalén. Fue liderada por tres de los gobernantes más poderosos de Europa, Ricardo Corazón de León de Inglaterra, Felipe II de Francia y Federico I Barbarroja del Sacro Imperio Romano Germánico. Federico murió durante el viaje, pero Ricardo y Felipe continuaron, aunque su relación fue a menudo tensa. Sitio de Acre. Uno de los principales éxitos de la Tercera Cruzada fue la captura de Acre en 1191 después de un largo asedio. Acre se convirtió en la nueva base de operaciones para los cruzados. Ricardo y Saladino. La Tercera Cruzada es quizás mejor recordada por la rivalidad entre Ricardo Corazón de León y Saladino. A pesar de la feroz lucha, Ricardo no pudo recapturar Jerusalén. Sin embargo, los dos líderes eventualmente negociaron una tregua en 1192, permitiendo que los peregrinos cristianos visitaran Tierra Santa mientras dejaban Jerusalén bajo control musulmán. Aunque la Tercera Cruzada no logró su objetivo principal de recapturar Jerusalén, fortaleció la presencia cruzada en la región y estableció una frágil paz entre ambos bandos. La Cuarta Cruzada, 1202-1204, y el saqueo de Constantinopla. La Cuarta Cruzada es infame por desviarse de su objetivo original de retomar Jerusalén.
En lugar de ello, los cruzados terminaron saqueando Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, en 1204. 1. Influencia veneciana. Los cruzados habían hecho un trato con la República de Venecia para que les proporcionara barcos para su viaje a Tierra Santa. Sin embargo, los cruzados no pudieron pagar la cantidad total, y los venecianos los persuadieron para desviar su atención hacia la ciudad de Zara, una ciudad cristiana, como pago. 2. Saqueo de Constantinopla. Los cruzados fueron entonces convencidos por Alejo IV, un pretendiente al trono bizantino, para apoyar su ascenso al poder en Constantinopla. Cuando Alejo fue derrocado, los cruzados, frustrados y sin paga, se volvieron contra la ciudad y saquearon Constantinopla en uno de los eventos más infames de la historia medieval. La ciudad fue saqueada, y gran parte de sus tesoros fueron llevados a Occidente. El Imperio bizantino quedó fragmentado, y en su lugar se estableció el Imperio latino. La Cuarta Cruzada profundizó la división entre el Occidente latino y el Oriente griego, y el Imperio bizantino nunca se recuperó completamente del golpe. Las cruzadas posteriores y su declive, siglo XIII. Después de la Cuarta Cruzada, hubo varias cruzadas más, pero ninguna logró el mismo nivel de éxito o importancia que las anteriores. 1. Quinta Cruzada, 1217-1221. La Quinta Cruzada fue un intento de recapturar Egipto como una forma de debilitar el control musulmán sobre Tierra Santa. Sin embargo, los cruzados fueron derrotados en el sitio de Damieta, y la campaña terminó en fracaso. 2. Sexta Cruzada, 1228-1229. La Sexta Cruzada, liderada por el excomulgado emperador del Sacro Imperio Romano, Federico II, fue única porque logró el éxito no a través de la conquista militar, sino a través de la diplomacia. Federico negoció con el líder musulmán Al-Kamil, sobrino de Saladino, y aseguró un tratado en 1229 que devolvió Jerusalén, Belén y Nazaret al control cristiano por un periodo de 10 años. Sin embargo, el éxito de Federico fue efímero, ya que la paz se desmoronó tras la expiración del tratado, y la ciudad fue recapturada por los musulmanes en 1244. 3. Séptima Cruzada, 1248-1254. La Séptima Cruzada fue liderada por el rey Luis IX de Francia, uno de los monarcas más devotos de la época. Luis emprendió una campaña para conquistar Egipto, creyendo que esto debilitaría las fuerzas musulmanas y abriría el camino para reclamar Jerusalén. Sin embargo, la cruzada terminó en desastre. Luis y su ejército fueron derrotados y capturados en la batalla de Almansura en 1250. Luis fue rescatado, pero la derrota supuso un golpe significativo a la causa cruzada. 4. Octava Cruzada, 1270. El rey Luis IX lanzó otra cruzada en 1270, esta vez dirigida a Túnez en el norte de África. Sin embargo, la campaña fue breve, ya que Luis murió de una enfermedad poco después de llegar a Túnez. La cruzada terminó en fracaso, y con la muerte de Luis, el entusiasmo por futuras cruzadas disminuyó considerablemente. 5. Novena Cruzada, 1271-1272. La Novena Cruzada, liderada por el príncipe Eduardo de Inglaterra, futuro Eduardo I, fue la última cruzada significativa hacia Tierra Santa. Aunque Eduardo logró algunas victorias menores, la cruzada finalmente no logró sus objetivos, y para 1291, la última fortaleza cruzada en Tierra Santa, Acre, cayó ante las fuerzas musulmanas. Consecuencias y legado de las cruzadas. Las cruzadas tuvieron un impacto profundo y duradero tanto en Europa como en Oriente Medio. Aunque las campañas militares en sí no lograron establecer un control cristiano a largo plazo sobre Tierra Santa, el legado de las cruzadas se puede ver en varios aspectos de la historia europea y del Medio Oriente. 1. Impacto religioso y cultural. Las cruzadas profundizaron significativamente la división entre el cristianismo y el islam. Las atrocidades cometidas por ambos lados durante las cruzadas, como la masacre de musulmanes y judíos en Jerusalén durante la Primera Cruzada y el brutal trato a los prisioneros cristianos por parte de las fuerzas musulmanas, dejaron un legado de amargura y hostilidad que persistió durante siglos.
En Europa, las cruzadas ayudaron a reforzar el poder y la influencia de la Iglesia. El concepto de Guerra Santa se convirtió en un aspecto clave de la vida cristiana medieval, y la idea de la cruzada fue utilizada por el papado en siglos posteriores para campañas contra herejes y no cristianos, como la cruzada albigense contra los cátaros en el sur de Francia y las cruzadas del norte contra los pueblos paganos en la región del Báltico. Las cruzadas también llevaron a un mayor intercambio cultural entre el mundo cristiano y musulmán, lo que tuvo algunos efectos positivos. A pesar del conflicto, las cruzadas facilitaron el intercambio cultural. Los europeos estuvieron expuestos a nuevas ideas, tecnologías y productos del Este, incluidos avances en medicina, ciencia y matemáticas, así como bienes de lujo como especias, sedas y porcelanas. Este intercambio contribuiría más tarde al Renacimiento europeo. 2. Consecuencias políticas y militares. Las cruzadas tuvieron consecuencias políticas significativas para Europa y el Imperio bizantino. Para el Imperio bizantino, la Cuarta Cruzada fue un desastre, ya que llevó al saqueo de Constantinopla y al establecimiento del Imperio latino. El Imperio bizantino nunca se recuperó completamente, y su estado debilitado lo hizo vulnerable a la posterior conquista por parte de los turcos otomanos en 1453. En Europa occidental, las cruzadas contribuyeron al auge de las monarquías centralizadas. La participación de muchos nobles europeos en las cruzadas a menudo debilitó sus bases de poder locales, ya que vendían o hipotecaban sus tierras para financiar sus campañas. Esto, a su vez, permitió a los reyes consolidar el poder y establecer gobiernos centralizados más fuertes. Las cruzadas también tuvieron un impacto duradero en las técnicas militares europeas. La experiencia de luchar en Tierra Santa contra las fuerzas musulmanas llevó a mejoras en la guerra de asedio, el uso de la caballería y el desarrollo de nuevas tácticas militares. Los caballeros europeos también adoptaron algunas de las armas y armaduras utilizadas por sus contrapartes musulmanas, como la ballesta y la armadura de malla. 3. Efectos económicos. Las cruzadas tuvieron un impacto profundo en la economía europea, particularmente en términos de comercio. La demanda de productos del Este, como especias, textiles y metales preciosos, aumentó significativamente durante y después de las cruzadas. Las ciudades-estado italianas como Venecia y Génova, que desempeñaron un papel clave en el transporte de cruzados a Tierra Santa, se volvieron ricas y poderosas a través de su control de las rutas comerciales del Mediterráneo. Las cruzadas también ayudaron a estimular el crecimiento de instituciones bancarias y financieras. Los cruzados a menudo necesitaban pedir grandes sumas de dinero para financiar sus expediciones, lo que llevó al auge de las prácticas de préstamo y al desarrollo de instrumentos financieros más sofisticados, como las cartas de crédito. 4. Impacto en el mundo musulmán. Para el mundo musulmán, las cruzadas representaron tanto un desafío militar como una fuerza unificadora. Si bien la respuesta inicial musulmana a las cruzadas fue fragmentada, líderes como Saladino lograron unir a las facciones musulmanas bajo la bandera de la Jihad o Guerra Santa contra los invasores cristianos. Las cruzadas reforzaron la idea de defender las tierras islámicas de la agresión cristiana, lo que se convirtió en un tema recurrente en la historia islámica posterior. Las cruzadas también contribuyeron al eventual declive de los estados cruzados en el Levante. Líderes musulmanes como Zengi, Nur ad-Din, Saladino y, más tarde, los sultanes mamelucos de Egipto, desmantelaron sistemáticamente los territorios cruzados, culminando con la caída de Acre en 1291, lo que marcó el fin de la presencia cruzada en Tierra Santa. Las cruzadas fueron una serie de eventos complejos y multifacéticos que tuvieron un profundo impacto en la historia de Europa y Oriente Medio. Aunque no lograron su objetivo principal de asegurar el control cristiano permanente sobre Tierra Santa, las cruzadas desempeñaron un papel clave en la configuración del panorama político, religioso y cultural del mundo medieval. El legado de las cruzadas todavía se puede sentir hoy, ya que continúan influyendo en los debates modernos sobre el conflicto religioso, la Guerra Santa y la relación entre Occidente y el mundo islámico.
Desde el ascenso de la autoridad papal hasta la creación de nuevas rutas comerciales, desde los intercambios culturales entre Oriente y Occidente hasta la enemistad duradera entre cristianos y musulmanes, las cruzadas dejaron una marca indeleble en la historia mundial. A pesar de sus numerosos fracasos, las cruzadas se destacan como uno de los episodios más significativos de la historia de la Europa medieval y del mundo mediterráneo en general. La combinación de fervor religioso, ambiciones políticas y económicas, junto con las implicaciones a largo plazo para las relaciones interculturales, hacen que las cruzadas sigan siendo un tema crucial para comprender la historia de la Edad Media y sus repercusiones en el mundo moderno.